Liturgia para hoy martes 25 de enero. Conversión de San Pablo Apóstol. Conversión de San Pablo Apóstol. En su viaje hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló a Saulo en el camino, eligiéndolo para que, lleno del Espíritu Santo, anunciara el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. En su conversión, más que el esfuerzo humano de Pablo, se evidencia la bondad y la acción divina. Antífona. Sé en quién he creído y estoy convencido que el Señor, juez justo, tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concede a quienes celebramos hoy su conversión que marchemos hacia ti gracias a su ejemplo y seamos testigos de tu verdad para el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16. En aquellos días, dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad, fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenados, a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Me respondió: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres, de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que,
por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración universal. Confiémonos en la intercesión del apóstol de las gentes, para que el Señor guíe el camino de la Iglesia y de cada cristiano. Digamos: conviértenos a tu verdad, Señor. Por la Iglesia, para que no renuncie jamás al diálogo, sino que tenga siempre en su corazón la búsqueda y la custodia de la unidad, valorando la diversidad. Para que sea, como San Pablo, voz profética, valiente y tenaz, que, en la diversidad de los miembros del cuerpo, exalta la gloria de la única cabeza. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por el Papa Francisco, por los sacerdotes y los diáconos, por todos los consagrados, que la fuerza del Espíritu alimente su fe, los llene con una caridad solícita hacia cada hombre y los haga, con la palabra y con su vida, testigos alegres y gratos de Cristo. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por todos los cristianos, que la oración al Señor sea incesante, para que todas las iglesias que profesan la fe en Cristo caminen hacia la unidad a través de un diálogo fraterno y sincero. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Por los que este día nos hemos congregado para celebrar la fiesta de la conversión de San Pablo, que podamos también sentir que el llamado a evangelizar es para nosotros y podamos ser testigos, como Pablo, de Cristo Jesús ante el mundo. Oremos. Conviértenos a tu verdad, Señor. Señor Jesús, que en San Pablo nos muestras tu misericordia y el deseo de nuestra salvación, visita nuestros corazones y conviértelos a tu amor. Tú eres Dios y vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu derrame en nosotros aquella luz de la fe que siempre resplandeció en el apóstol San Pablo, para la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Vivo de la fe del Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Oración después de la comunión. Señor, Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos que hemos recibido aviven en nosotros el fuego del amor que inflamó con celo infatigable al apóstol San Pablo, para soportar las preocupaciones de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Danos, Señor, un corazón amplio, libre de prejuicios, para que tu palabra transforme nuestra vida.
infunde en nosotros el espíritu de valentía para hacer presente tu reino. Amén. Lectura. Levántate, recibe el bautismo que por la invocación del nombre de Jesús lavará tus pecados. Cuando Pablo fue detenido en Jerusalén por los judíos, estuvo a punto de ser linchado por ellos. Lo salvaron en el último momento los soldados romanos. Pablo aprovechó la ocasión para hacer su propia defensa delante de los judíos en su lengua, el hebreo, presentándose como un judío piadoso, aferrado a la ley mosaica, que al creer en Cristo Jesús, lo único que hace es obedecer a las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Así nos enteramos del episodio de la conversión de labios del mismo Pablo. Su propósito de perseguir a los cristianos perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios. Gálatas 1:13. La experiencia del encuentro misterioso con el Señor resucitado, la acogida que recibió en la comunidad de Damasco y la misión que se le confió, anunciar a todos los pueblos la buena noticia de la salvación en Jesús de Nazaret, el Mesías esperado. El encuentro con Cristo Jesús cambió la vida de Pablo. De perseguidor se convirtió en apóstol decidido, dando testimonio de su fe con una admirable valentía a lo largo del resto de sus años, hasta el martirio en Roma. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En el final de su Evangelio, Marcos nos transmite la gran consigna de Jesús: la evangelización a todo el mundo y hasta el final de los tiempos. Consigna muy oportuna cuando estamos celebrando la vocación de un apóstol tan admirable como Pablo. La misión es para toda la comunidad cristiana. Los apóstoles en primer lugar, y entre ellos Pablo, a título especial, aunque no fuera de los 12 primeros, cumplieron con heroica generosidad este encargo de anunciar la buena noticia a Cristo Jesús. Para meditar. Del texto de los Hechos, meditemos el diálogo, en forma de interrogatorio, de Jesús con Pablo. Las palabras de la voz del cielo son: Saulo, Saulo. Dios, cuando llama a uno, lo hace por su nombre. Aquí se pide cuentas al destinatario de la persecución. ¿Por qué me persigues? Se denuncia entonces la actividad persecutoria de Pablo. Para Jesús, perseguir a los discípulos es perseguirlo a él mismo. Pablo pregunta: ¿Quién eres, Señor? Se dirige a la voz con actitud de respeto. Señor, pues aún no sabe quién es su interlocutor. Jesús no se ha presentado por su nombre. Respuesta de la voz: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora Pablo sabe ya quién le habla, y es precisamente aquel a quien él ha perseguido y combatido celosamente en sus seguidores y cuyo poder no ha querido acatar. Los compañeros de viaje no vieron ni comprendieron lo que decía la voz. La experiencia solo era comprensible para el auténtico destinatario, para el que será apóstol de los gentiles. Una nueva pregunta de Pablo: ¿qué debo hacer, Señor? Ahora Pablo se pone a disposición del Señor. Al haberlo identificado y haber reconocido su poder, la respuesta del Señor: levántate y vete a Damasco, y allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Allí, de labios de Ananías, escucha que se trata del Dios de sus padres que lo ha elegido para dar testimonio de él.
y la orden de levantarse para recibir el bautismo, reconocer que Jesús, a quien ya conoce, es el Señor, y quedar limpio de sus pecados. Reflexionemos. ¿Qué sentimiento nos inspira la vida del apóstol San Pablo? ¿Y qué enseñanza práctica nos sugiere para vivir según Cristo? Oremos. Te bendecimos, Jesús, por la gran misericordia concedida a San Pablo al cambiarlo de terrible perseguidor en ardiente apóstol de la Iglesia. Y tú, gran santo, obténnos un corazón dócil a la gracia, una completa victoria sobre nuestro defecto principal y una plena configuración de nuestra vida con la de Jesucristo. Amén.